Quiero ponerles en contexto para los que no vinieron el domingo pasado. El domingo que pasó iniciamos una serie que le llamamos ¿Cómo hacer que mi fe crezca? Y hablamos el domingo pasado de las generalidades de la fe. Hablamos muchas cosas de la importancia de la fe, hablamos de la fe y la soberanía de Dios, hablamos muchos aspectos. Hoy continuamos con el segundo tema de esta serie y el tema para hoy es la fe y su proceso de crecimiento. Hoy vamos a aprender de la fe y vamos a aprender cómo es el proceso para que mi fe pueda crecer. ¿Cuántos creen que necesitamos que nuestra fe crezca? Amén. Los discípulos en una ocasión le dijeron a Jesús: aumenta nuestra fe. Porque necesitamos en muchas cosas madurar, necesitamos en muchas cosas que nuestra fe se aumente. Por lo tanto, vamos a ver ese proceso de crecimiento en cuanto a la fe. Quiero que abran la Biblia en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Quiero que por favor lo busquen, los que andan Biblia. Si no anda, acérquesele a un hermano cristiano evangélico que le dé donde leer, para que todos leamos la palabra del Señor. Y nos ponemos de pies para reverencia de la santa palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Diga conmigo: el Señor quiere, dígalo fuerte, el Señor quiere que yo anhele como un bebé a Él. Eso es lo que Él quiere, que lo anheles, que lo desees, así como el niño anhela a su madre o a su leche materna. Quiero que tome su asiento. Gracias por permanecer de pies. Quiero decirles que lo que se espera es que los cristianos podamos crecer y se espera que crezcamos en fe. Si nosotros crecemos en fe, cada día nosotros vamos a ser mejores cristianos. ¿Cuántos quieren ser mejores cristianos? La única manera de ser mejores cristianos es a través del crecimiento en la fe. Según la Biblia, nosotros debemos ser maduros espiritualmente. Nosotros debemos aún creer más en Dios. Necesitamos creer en sus proezas, necesitamos creer en sus maravillas, necesitamos creer en un Dios todopoderoso. El Dios que nosotros adoramos y servimos es un Dios tan grande, tan poderoso, que basta creerle a Él para que ocurran muchas cosas. Nuestro Dios es poderoso y por eso tenemos que creerle. Si nosotros crecemos en fe, entonces vamos a ser personas que agradan a Dios. El domingo pasado leíamos la palabra de Dios, donde la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe es algo, hermanos, que está de continuo crecimiento. Es decir, todos los días se espera que usted pueda crecer en la fe. Vea qué interesante lo que estoy diciendo. Se espera que usted crezca cada día en la fe. Por lo tanto, cada día usted será un mejor cristiano. Si usted tiene 5 años de venir a la iglesia y servirle a Dios y usted va empeorando en cuanto a la fe, no está creciendo. Es lo opuesto, va retrocediendo. Se espera que crezcamos. Por lo tanto, usted no puede ser lo mismo como cuando se convirtió. Amén. Porque se espera que crezcamos. Amén. Quiero que recordemos las palabras de Jesús en cuanto a la fe como la semilla de mostaza. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 17, versículo 20. Voy a leer la Biblia de las Américas. Esta versión en Mateo 17, 20 dice: y Él les dijo: por vuestra poca fe,
Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Con relación a este pasaje en Mateo capítulo 11, versículo 22 y 23, Mateo 11, versículo 22 y 23, también usted puede buscarlo en Marcos 11, es la cita, Marcos 11, 22 al 23. Dice esta cita bíblica: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La fe de todo cristiano debe iniciar como un grano de mostaza, y quiero agregar valor a esta verdad. Hay personas que creen que Jesús dijo, ustedes tienen que tener solamente fe como el grano de mostaza. En otras palabras, hay personas que dicen que Dios lo único que quiere de usted es que tenga una fe tan pequeñita como el del grano de mostaza. ¿En verdad eso quiso decir Jesús? ¿En realidad Jesús quiso decir que tuviésemos fe así de pequeñita? Yo no creo. Porque si servimos a un Dios todopoderoso y grande, necesitamos fe grande. Voy a repetir esto. Si nosotros decimos servir a un Dios grande, necesitamos una fe grande. Lo que Jesús está tratando de decir es que la fe de nosotros debe iniciar como el grano de mostaza. Entonces significa esto que el grano de mostaza es pequeño. Ustedes van a ir viendo algunas imágenes que se van a proyectar, a ver si se puede ver en cuanto al grano de mostaza. Lo que trato de decir es que la semilla de mostaza es pequeña, pero se espera que las personas o que la mostaza pueda tener un desarrollo creciente. La semilla de mostaza, como la podemos observar, es pequeñita, pero a medida que va creciendo se convierte en una hortaliza grande y llega a ser un árbol lo suficientemente cómodo para alojar aves. La Biblia dice en Mateo 13, versículo 31 al 32, Mateo 13, versículo 31 al 32, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? ¿A qué es semejante el reino de los cielos? Al grano de mostaza, que un hombre tomó, ¿y qué hizo el hombre? Sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, ¿qué es? Es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, dice la palabra de Dios, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Lo que Jesús está tratando de decir es que nosotros debemos tener fe como el grano o la semilla de mostaza, no en el sentido que tengamos una fe todo el tiempo pequeña, sino en el sentido que nuestra fe debe iniciar como el grano de mostaza. El grano de mostaza es pequeño y en su continuo desarrollo va creciendo, nace una hortaliza y se vuelve la hortaliza más grande y luego se convierte en un árbol, y el árbol sirve no solamente para dar mostaza, sino también para habitación de las aves. Por lo tanto, lo que inicia pequeño se espera que termine grande. Voy a repetir esto. La fe que usted tiene o que Dios depositó en usted inició siendo pequeña, pero Dios quiere que usted pueda crecer, tanto así que usted se pueda convertir como le pasa a la mostaza. Por eso estoy diciendo, Jesús dice, ustedes deben tener fe como el grano de una mostaza, porque eso les va a producir grandes resultados.
Yo quiero iniciar mi fe como el grano de mostaza, algo pequeño, pero en el desarrollo, por eso estamos hablando del proceso de la fe, se espera que mi fe vaya desarrollando. A estas alturas, los hermanos que tienen 20 años, 30 años, 10 años, 5 años, los que tienen 50, inclusive 70 años de ser cristiano, se espera que su fe sea grande. No se espera que usted esté dudando de todo. Pero encontramos a cristianos bien avanzaditos, pero llenísimos de duda. A nosotros lo que nos tiene que pasar es como el grano de mostaza. Llegamos al Señor y el Señor nos activó una fe pequeña y comenzamos a conocerle, y en el transcurso de la vida cristiana la fe fue creciendo y resultamos como el grano de mostaza. Hoy en día podemos entonces apreciar un árbol de mostaza grande, pero inició pequeño. Dios no quiere que tengas una fe pequeña. Dios no quiere que te quedes todo el tiempo con la fe del grano de mostaza. Dios no quiere que tu fe sea muy pequeña, porque no podemos tener una fe ante la inmensidad de un Dios tan grande. Nuestra fe no puede ser pequeña. Nuestra fe tiene que ser grande para poder entonces entender el gran poder de nuestro Dios. ¿Cuántos sirven a un Dios grande y poderoso? Aleluya. Ahora bien, en cuanto a la fe se espera que de niños pasemos a adultos espiritualmente hablando. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo, es evidente que nacemos de nuevo. No necesitamos días, necesitamos recibir a Jesús y en el momento nosotros nacemos de nuevo. Y nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios. Sin embargo, comenzamos la vida cristiana como niños. Voy a repetir esto. Comenzamos la vida cristiana como niños espirituales. Si iniciamos como niños bebiendo leche, alimento suave que se pueda digerir, llegará el momento que nosotros tenemos que cambiar de alimentación. Voy a decirlo con la Biblia. Quiero que lean por favor Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice la Biblia: de manera que yo, hermanos, está hablando Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué razón? Porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Diga conmigo, los celos, dígalo conmigo, los celos, las contiendas y las disensiones son para niños, no para adultos. El que anda en estos comportamientos no ha madurado, se quedó niño. En la iglesia podemos encontrar varios tipos de personas. Encontramos a personas con muchos años sirviendo a Dios, pero todavía son niños, necesitan leche. Pero Dios en esta mañana te ha venido a decir que ya es hora que cambies de alimentación. Tú no puedes seguir con leche. Tú no puedes seguir con ese alimentito ahí, que ese alimento no te va a sustentar ni te va a sostener mucho tiempo. Los adultos, ustedes saben que necesitamos vianda, comida sólida, palabra sólida. Cuando usted inició la fe cristiana, lo tratamos como niño. A mí me trataron como niño espiritual. ¿A cuántos los trataron como niños espirituales?
y nos sentíamos amados. Nos sentíamos que por poquito estábamos en el cielo. Nos sentíamos en el aire. Pero el Señor poco a poco fue cambiando nuestra alimentación. Usted inició comiendo algo liviano, ahora prepárese, porque Dios dice, tienes que cambiar de alimentación. Yo vengo a decir esta mañana entonces a aquellos que todavía viven en celos, en contiendas, en disensiones, en pleito, en ira, en chismes. Hay Dios eterno. Todos aquellos que viven en niñerías espirituales necesitan comer palabra sólida y dejar esas cosas de niño. Hay gente, hermanos, que se sigue comportando como niño. A lo mejor no vinieron hoy, pero la gente tiene que entender que la vida cristiana es para comer comida sólida. Así que si Dios te ha traído a esta iglesia, es para que te alimentes bien. De nada sirve estarte dando lechita, de nada sirve estarte dando bocaditos, de nada sirve estar ayudándole a usted a masticar, porque eso le va a afectar su vida. Usted necesita dejar las cosas de niños. A estas alturas, un cristiano de años no puede, hermanos, andar en estos comportamientos. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, son niños, son carnales, no les puedo dar palabra sólida, es que no la resisten. Se van a ir, se van a destruir, no están preparados. Pero la iglesia tiene que tener presente que en cuanto a la fe, debemos dejar de ser niños y debemos convertirnos en adultos espirituales. A veces los niños no creen mucho en nosotros. A veces son los que creen más, pero hay veces que no creen en nosotros y creen imposible las cosas. Pero los adultos que sabemos que podemos hacer las cosas, creemos que las podemos hacer. Entonces, en ese sentido, necesitamos ser adultos y ya no niños en la fe, porque el que sigue siendo niño espiritual seguirá con asuntos extraños en la iglesia y en la obra de Dios. El apóstol Pablo también exhorta, el apóstol Pedro también exhorta a que nosotros podamos desear el crecimiento espiritual. El versículo que leímos al inicio dice la Biblia, desead como niños recién nacidos. A ver, levante la mano todas las mamás, todas las madres de aquí. Ay, Dios mío, hay un montón que no son madres. Aleluya. ¿Cómo se desesperan los bebés? ¿Recuerda usted cuando su bebé estaba pequeño? ¿Cómo se desesperaba por la leche? Miren, hermanos, como yo ya llevo 3, yo sé que no tengo mucha experiencia como muchos de ustedes, pero yo ya llevo 3 y los 3 han pasado el mismo proceso que pasaron los de ustedes. Entonces hay ocasiones donde la mamá tiene que hacer ciertas cosas. Entonces nosotros los varones tenemos que ayudar, tenemos que estar allí para que la esposa pueda hacer otras cosas. Me tocó muchas veces poder cuidar a mis niños mientras mi esposa hacía otras cosas. En un tiempo mi esposa dio clase en el Minet, y entonces yo me quedaba con mis niños, cuidándolos. Estaba allí pendiente un día a la semana con ellos. Pero cuando los niños están pequeños, ni papá, ni abuela, ni nadie los va a hacer callar. Ellos lo que quieren es leche. Y uno se desespera, uno dice, será dolor, los sangolotea, les da su saltito, le haces payasada. ¿Cuántos padres han hecho payasada? Yo he hecho un montón de payasada con mis niños. Y entonces uno queriendo controlarlo, el niño quiere leche. Está desesperado por leche. ¿Estamos aquí? Entonces lo único que tranquiliza al niño es la leche. Cuando la mamá le da el pecho o le da la pacha, el niño se tranquilizó. Adiós las suposiciones que era dolor, adiós las suposiciones que era otra cosa. Uno dice, era leche, tan fácil estaba y no podía encontrar.
el niño se desespera. Entonces el apóstol Pedro toma esta figura de un niño recién nacido y dice que nosotros, los cristianos, debemos desear como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice el apóstol. Si algo el Señor quiere decirnos en esta mañana, debemos desearlo a Él, así como los niños se desesperan por mamá, se desesperan por la leche. ¿Cuán desesperado está usted por su Dios? ¿Qué tanto usted desea estar con Dios? ¿Qué tanto usted se desespera por estar con Dios? ¿Qué tanto usted se desespera por la fe, por crecer? ¿Qué tanto usted se desespera por la palabra de Dios? ¿Qué tanto usted se desespera por todo lo espiritual? Porque la Biblia dice que debemos desearla, así como los niños desean la leche de mamá. Hay cristianos que ya llevan mucho tiempo de ser salvos, pero todavía son bebés. Hermano, si usted conoce a uno, no lo mencione y tampoco esté viendo a nadie, a la persona que está a la par. Pero hay gente de años, todavía son bebés. Hay que saber hablarles. Fíjese que hay gente que se va de la iglesia porque son niños todavía. Se van de la iglesia porque no los saludó el pastor, o no los saludó un líder, o alguien de la misma iglesia le hizo mala cara. Y como en la iglesia se dan muchas cosas, los que ya no somos niños sabemos que no estamos aquí entre ángeles. Que me voy de la iglesia, que ya no sigo a Cristo porque no me tratan bien. Ese pastor se ve enojado y a mí no me gusta eso. Esas palabras no tienen que ser así. No. Eso no tiene que ser así. Niño, bebé, quisiéramos apartar un tiempo solo para los bebés, pero no podemos. Así que por favor vayan madurando. Te prometo ayudarte. Te prometo cambiarte la alimentación. Prometo ser un buen padre y darte comida sólida para que vayas creciendo y dejes de ser niño. Porque con esas niñerías no vamos a llegar al cielo. La gente que hace problemas por cualquier cosa son niños. La gente que se molesta de la iglesia por cualquier cosa y se va son niños. Son niños espirituales. Los niños espirituales quieren que todas las cosas se hagan como ellos quieren. Hasta los colores. Niños, tienes que cambiar de alimentación. Y vamos a hacer todo lo posible para ayudarte y cambiar tu alimentación. Tienes que dejar la leche ya. Ya no más leche. Ya no más pacha. Ya no más lechita. ¿Estás listo para lo de Dios? Dios quiere que crezcamos. A estas alturas, queridos hermanos, usted tiene que ser un cristiano firme, sólido, que cuando venga el problema, venga la circunstancia, usted diga, no, yo ya conozco eso, ya sé que es obra del diablo. Que cuando venga la tentación, usted diga, no, yo ya sé que es una obra del diablo, eso no me va a derrotar. Que un hermano me hace mala cara, no importa, yo no vengo por él, yo vengo por la iglesia, vengo por el Señor. Que la gente se desespera por algunas cosas y que la gente se va por cualquier tontería, se vayan ellos. Los maduros no se van, la gente inteligente, la gente que come sólido no se va por cualquier tontería, señores. La gente que se mueve es porque todavía son niños espirituales. Dios te dice esta mañana, tienes que cambiar tu alimento. Ya no más leche. La lechita es para los recién convertidos. No se la quiten, por favor. La lechita es para los que estamos doctrinando.
La lechita es para los niños todavía. La lechita es para esos que se acaban de convertir. Pero usted con 40 años y 30 años de ser cristiano, ¿quiere leche? Yo no le daré leche. Dios ya no quiere darte más leche. Dios quiere que comas comida sólida. Amén. Dile a la persona que tienes a la par, voltéalo a ver, ya no hay leche. Dile, ya no hay leche. Se acabó. Esas niñerías se acabaron, hermanos. Tenemos que ser cristianos de verdad, hombre. A su nombre. Dios quiere que cambiemos de ser niños a maduros espirituales. No podemos entender las verdades profundas de Dios a menos que tengamos comida sólida. Es la única manera. Ahora bien, el proceso del crecimiento de la fe, yo quiero enseñarle, porque esto es importante, cómo es que ocurre el crecimiento de la fe en los cristianos. Primero quiero decirles que hay una fe que Dios otorga a las personas. Es decir, que la fe inicia con Dios. Él es el que reparte a cada uno de nosotros. Dios ha dado a todos una porción de fe. ¿Cuántos creen eso? O sea, nosotros creemos porque Dios tomó la iniciativa y nos dio fe. Entonces, como Dios nos dio fe a nosotros, tenemos una porción. Así que nadie puede decir aquí que no tiene fe. Todos tenemos fe porque Dios nos ha dado fe. Amén. Pero esta es una fe diferente a otra fe que vamos a hablar. Ahorita déjeme explicarle la fe que Dios otorga. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice la Biblia: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura. Y mire la parte final de este versículo: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga conmigo: el Señor me ha dado fe. Es decir, todos aquí tenemos fe, porque Dios nos ha otorgado fe. Si no, no podemos creer en Jesucristo. Los que son salvos tienen fe. Dios les dio la fe para que creyeran en Jesús. Pero hay dos tipos de fe y usted necesita diferenciarla. La primera fe que ya mencionamos es la que Dios le da a la persona para que crea en Jesucristo. La segunda fe es que Dios nos da fe a nosotros, hermanos, como un don. Y yo quiero que lean conmigo 1 Corintios 12, versículos 7 al 11. 1 Corintios 12, versículos 7 al 11. Dice la Biblia: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El apóstol Pablo está hablando de los dones espirituales. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Pero mire el versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que la primera fe es la fe que Dios otorga para que tú puedas creer y ser salvo. La segunda fe es una fe como un don para operar en lo sobrenatural de Dios. Hay gente que tiene el don de fe y es tan grande ese don, tan especial, que ocurren grandes cosas porque ese es su don. Es decir, hay gente que tiene la fe que usted tiene, que es creer en Jesús, pero además de eso tiene la fe como un don, como una habilidad para moverse en lo sobrenatural de Dios. ¿Me explico, hermanos?
Pero dice la Biblia que también hay otra fe, y esta fe, la tercera, tiene que ver con una fe desarrollada. La fe que Cristo ha depositado en usted para que usted crea en Él, esa fe se puede desarrollar. ¿Y cómo es que se puede desarrollar la fe? Quiere decir que si usted comienza, por ejemplo, con 5 céntimos de fe, se espera que usted pueda llegar a alcanzar al menos un 75 céntimos de fe. Solo para poner un número que podríamos pensar. Lo que estoy tratando de decir es que si usted tiene 1 grado, 2 grados de fe, se espera que en el transcurso de su vida cristiana los grados de fe vayan creciendo. Y que usted termine en un hombre que desarrolló la fe, en una mujer que desarrolló la fe. Iniciamos como niños, iniciamos comiendo lechita, iniciamos muy infantiles, pero vamos creciendo, vamos desarrollando nuestra fe, vamos madurando y llegamos a un momento donde somos fuertes, somos más fuertes. De eso estoy hablando. La fe desarrollada es algo, hermanos, que puede ser comparada como la semilla de mostaza. Es decir, usted siembra la semilla de mostaza y de esa semilla pequeña nace una hortaliza. La hortaliza crece, termina siendo un árbol y es grande. Entonces la fe desarrollada que Dios ha depositado en usted o quiere que usted le ejercite es esa fe que le va a llevar cada día creyendo, avanzando y teniendo fe mayor en su Dios. De esa fe es la que yo trato de centrar más este tema, porque Dios quiere que la fe que tenemos pueda desarrollarse. ¿Estamos aquí? Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo desarrollar mi fe? ¿Cómo yo puedo crecer en fe? ¿Cuál es el proceso para yo crecer en fe? Yo ya les dije, no vamos a crecer de la noche a la mañana. Si usted viene iniciando la vida cristiana, en los próximos 3 años, le aseguro que si usted creció en su fe, va a ser un cristiano muy fuerte, muy sólido. Si usted tiene años y todavía es infantil en la fe, entonces es hora de iniciar ya, para que usted vaya mejorando y se vuelva un cristiano maduro y fuerte en la fe de nuestro Señor. ¿Cómo podemos desarrollar la fe, pastor? Necesitamos al menos hacer varias cosas. Número 1, necesitamos hablar con el dador de la fe. Necesitamos orar. Necesitamos hablar con Él mediante la oración. Una de las cosas que va a aumentar nuestra fe es que pasemos tiempo en la presencia de Dios. Entre más conocemos a Dios, más se nos va a facilitar creerle a Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? O sea, entre más oramos, entre más buscamos a Dios, todo se vuelve más fácil porque creemos más en Dios. El que ora, el que busca a Dios en su presencia, lo va a encontrar y su fe va a ir mejorando. No es lo mismo escuchar un testimonio aquí de una persona que diga que mediante la oración de la madrugada el Señor le dio una visión y le confirmó sus planes y sus propósitos. No es lo mismo que usted le escuche a que usted la viva. No es lo mismo que usted se levante a buscar a Dios en cualquier hora del día, ore, busque a Dios en ayuno, busque a Dios en su presencia y Dios se manifieste a usted y usted tenga experiencias sobrenaturales con Dios. No es lo mismo, no es lo mismo que usted lo viva. Por lo tanto, estoy diciendo, si usted quiere que su fe desarrolle y su fe crezca, oremos más. Busquemos a Dios más, le vamos a conocer y estoy seguro que vamos a ir creyendo en ese poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, ¿cómo yo puedo desarrollar la fe además de orar, pastor? Necesito leer su palabra. Ustedes saben que una de las cosas, aparte de la oración, aparte de la comunión que yo tengo con Dios, aparte de eso, ¿sabe qué es lo que ha ayudado a que mi fe crezca? La palabra de Dios. Hermanos, el que se nutre de palabra de Dios es una persona que se vuelve sólida. Una vez alguien se me acercó y me dijo, deme el secreto para nunca descarriarme.
deme el secreto para nunca apartarme del Señor. Y le dije, vaya, ore, busque a Dios y lea la Biblia. Entre usted más se alimenta de esta palabra santa de Dios, usted se vuelve más fuerte. El cuerpo, el alma, el espíritu se vuelve más fuerte, porque el que lee la Biblia se vuelve sabio, se vuelve inteligente y la fe comienza a crecer. Cuando yo comienzo a leer los milagros que Jesucristo hacía, yo digo, wow, una persona con 12 años que padeció de flujo de sangre, esa persona recibió un milagro de parte de Dios. Jesucristo le sanó. Ese es el mismo Cristo que nosotros predicamos, no ha cambiado. Cuando vemos a la hija de Jairo levantarse de entre los muertos, Jesucristo resucitarla. Cuando vemos a Lázaro después de 4 días de estar muerto, Jesucristo hablándole y que él sale, yo digo, wow, ese es el Dios que yo creo, ese es el Cristo que yo predico. Cuando yo leo en la Biblia a un Dios de poder, a un Dios que se manifiesta para hacer cosas sobrenaturales, yo digo, esto es todavía vigente. Entonces yo comienzo a creer y mi fe comienza a activarse. El que lee la Biblia aumenta su fe. El problema es que muchos guardan la Biblia, otros ni la leen nunca la Biblia. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a ser maduro si guardas la Biblia? Hay gente que se le pierde la Biblia, no sabe dónde está la Biblia. Nos parece gracia, ¿verdad? Pero es verdad. Queridos hermanos, cuando usted va a una cruzada o ve un hombre y una mujer usada por Dios operando en milagro, hermanos, miren, usted queda viendo y lo único que se le recuerda son las obras apostólicas. Usted recuerda a un Pablo resucitar a una persona que se le durmió, que se murió. Usted recuerda a un Pablo o a un Pedro que cuando él caminaba, la sombra que él hacía era tan eficiente que la gente no necesitaba tocar a Pedro. La gente pasaba por la sombra o la sombra llegaba a una persona y la gente era sana. Cuando vemos en la Biblia y vemos grandes milagros de los apóstoles, y yo veo en la actualidad hombres usados por Dios, yo no puedo meter en duda el poder de Dios. Hay gente que cuestiona mucho los milagros y cuestiona mucho las sanidades porque no leen la Biblia. Creen que Dios cambió o se han vuelto cesacionistas. Porque el cesacionismo es una corriente teológica predicada por muchos grupos y sectores evangélicos que creen que Dios cesó de hacer milagros, que creen que Dios ya no sigue haciendo milagros. Un día yo voy a enseñar una serie del Dios desconocido, y dentro del Dios desconocido hay esos temas del cesacionismo, porque la gente sigue desconociendo a Dios. Creen que Dios cambió, que Dios ya no levanta muertos, que Dios ya no levanta paralíticos, que Dios ya no hace obras milagrosas. Dios sigue obrando. Dios te sigue sanando. Yo estoy convencido porque tengo fe en Él. Él es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Así que si la voluntad de Él es levantarte y que puedas caminar, Él lo va a hacer, porque es poderoso. Pero ¿cómo yo creo y cómo aumento mi fe? A través de lo que yo observo en la palabra de Dios. Así que vaya, saque la Biblia donde la tiene. El que no la anda, lea la Biblia. Le estoy dando el secreto para que no ande ahí todo desquebrajado, para que no ande renqueando espiritualmente. Le estoy dando el secreto. ¿Quiere usted ser un cristiano firme y sólido? Ore, lea la Biblia. Y mientras usted más lee, mientras usted más ora, entre más lee la Biblia, usted sigue creciendo en fe y sigue creyendo en ese Dios poderoso. ¿Sabe que es tan poderoso meditar en la palabra de Dios que el Salmo capítulo 1 versículo 1 al 3, el Salmo capítulo 1 versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira el versículo 2, sino
porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El hombre que medita de día y de noche en la ley de Dios, en la palabra de Dios, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quiere usted volverse como un árbol fuerte, sólido, que ni el verano, que ni la sequía, que nada de lo que pasa en su vida lo puede doblegar? Medite en la palabra de Dios. El que medita en la palabra de Dios es como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Viene el verano, el árbol sigue dando fruto. Viene el invierno, el árbol sigue dando fruto. Viene la sequía, viene la escasez, el árbol sigue dando fruto. Y el árbol da fruto porque sus raíces están llenas de agua, están junto a las corrientes de agua. ¿Quiere usted entonces convertirse como un árbol plantado y fuerte, que no cualquier tontería lo va a apartar del Señor, que no cualquier placer del diablo, cualquier cosita que viene a este mundo lo va a apartar? Pues medite en la palabra de Dios. No hay tanta ciencia, hermanos. A veces la gente quiere que te diga secretos y misterios para ser cristiano de fe. ¿Cuál es el secreto? Deme 7 secretos ocultos que usted hace para ser cristiano fuerte. No hay secreto. No hay misterio. Es tan sencillo que una persona sin leer y con poco conocimiento puede entender lo que yo estoy diciendo. Orar y leer la Biblia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Montones de veces. No hay más que decir. Yo no te vengo a decir levántate a las 3 de la mañana y ora, porque algunos creen que solo en la madrugada Dios escucha. Yo creo y me gusta orar en la madrugada. Y hacemos matutinos en la iglesia, pero Dios escucha en todo tiempo. Así que no hay ninguna fórmula misteriosa ahí. ¿Cómo venció la tentación, pastor? No hay fórmulas misteriosas. Orando y leyendo la Biblia. ¿Cómo cree que Dios puede obrar? Orando, comunión con Él, leyendo la Biblia. No hay secretos, no hay misterios. Es tan sencillo el evangelio para nosotros que lo podemos nosotros comprender de una manera práctica. Amén. Entonces, si queremos crecer en la fe, hay que volver a la Biblia. Lea la Biblia. Si usted solo necesita leer 3 capítulos diarios para leerse la Biblia en un año, lea 6 capítulos diarios, se la lee en 6 meses. Lea 9 capítulos diarios, se la lee en 3 meses. Si a veces pasamos más en Netflix y en la novela, 3 capítulos se los lee en media hora, cuando mucho. Una lectura reflexiva. ¿Cuánto dura una serie? ¿Cuánto dura una película? ¿Cuánto pasamos en la internet? ¿Cuánto pasamos en el Facebook? Hoy no vinieron los que usan Facebook. ¿Cuánto nos distraemos de esta vida? No diga que no tiene tiempo, hermano, porque a veces la gente dice, es que no tengo tiempo, estoy cansado. Decía el hermano por ahí que le crea a Yeyo. Hermanos amados, y lo tercero que yo te voy a decir para terminar, cómo crecer en la fe. Debes compartir tu tiempo con personas que viven llenos de fe. Así que el Señor esta mañana te viene a decir, comienza a hacer un estudio de la gente que te está rodeando, porque a veces hay gente que nos rodea que son muy incrédulos. Esa gente, si tú quieres crecer en la fe, no tienes que estar cerca de gente incrédula. La única manera para estar cerca de la gente incrédula es para ayudarle, es para que su fe crezca. Pero si son tus amigos, esos que viven dudando de todo, apártate de ellos, fórmate, porque si no inviertes tu tiempo, que es tan valioso, entonces no vas a poder crecer en la fe. Hay gente que se rodea de gente, hermanos, inmadura y se vuelven inmaduros. Mire, esta mañana hemos aprendido
que la lechita espiritual es para los pequeñitos que vienen iniciando la fe. Pero si dentro de tus amigos hay un niño viejo, es decir, vamos a decirlo bien, hermanos, dentro de tu círculo hay un cristiano de años que sigue con un espíritu de niño, apártate de él, no vas a crecer en tu fe. Yo he aprendido que debo rodearme de gente de fe. Mi círculo, mis amigos más cercanos son de fe. Cuando voy al incrédulo es para ayudarle. Cuando voy al débil es para ayudarle. Pero mis amigos no son los débiles. Yo busco ayudarles. Yo tengo que rodearme de gente que cree en un Dios todopoderoso. Tengo que rodearme de gente que ora, de gente que ayuna. Tengo que rodearme de gente que lee la palabra de Dios. Tengo que rodearme de gente de fe. Ya deje usted de estarse rodeando con eso, hermanos, que a veces lo que hacen son otras cosas, vaguerías. El Señor quiere que nos alejemos de los vagos. Quiere que nos volvamos y nos rodeemos de gente de fe. ¿Quieres crecer en la fe? Entonces Dios dice: ora, búscame más, lee la Biblia y acércate de personas, acércate a hombres y mujeres de fe. ¿Quiénes son tus amigos? Muchos jovencitos de esta actualidad se están juntando con personas ateas, con personas agnósticas, y están terminando como ellos. Me consta que hay en nuestra nueva generación personas que se están juntando con gente que no son ni cristianas. Nuestra relación con las personas no cristianas deberían tener un propósito fundamental, y es la evangelización. Y alguien dice, y lo dice con orgullo: mis mejores amigos no son de la iglesia, mis mejores amigos son los de la cantina. No sé, pero son mis mejores amigos. ¿Cuán perdido andas? Las personas de afuera, podemos ser amigos de ellos, podemos entablar comunicación, podemos ayudarles, podemos acercarnos a ellos, pero nuestro círculo tiene que ser de personas de fe y maduras en el Señor. A veces esas gavillas, esas amistades incorrectas son las que te alejan de Dios. Dime con quién andas. San Lester 2:3. La gente que nos rodea es fundamental para nosotros, hermanos. Haga una limpieza. Haga una limpieza usted sabiamente, con sabiduría. Tampoco se vaya a decirle usted: mire, el pastor dijo que ya no fuese su amigo porque usted es muy incrédulo, hermano. No, haga su limpieza usted sabia, inteligentemente, pero no se rodee de gente incrédula, ni de gente que esté en la misma iglesia a veces, que no tienen nada que contribuir para que usted crezca en la fe. Amén. Alejémonos de esas personas que nos van a afectar y nos van a limitar. Dios quiere que crezcamos en la fe, pero esto es de tiempo y de esfuerzo. Si queremos desarrollar una fe, necesitamos invertir tiempo y necesitamos esfuerzo. Al final, Dios siempre, hermanos, nos dará la fe, al menos a las personas que estamos deseando y estamos creyendo en desarrollar nuestra fe. Es necesario esperar, es necesario insistir, es necesario ejercitar nuestra fe. Dios espera que trabajemos en desarrollar nuestra fe, porque Dios quiere que nos convirtamos en cristianos maduros, en personas firmes. Jesús quiere que nosotros podamos ayudar a otros, que nosotros ayudemos al débil, que nosotros ayudemos al que viene iniciando, al que está comiendo lechita, que nosotros le ayudemos para que deje de comer leche en algún momento. Eso es lo que Dios quiere con usted. Usted que tiene años de ser cristiano, usted que tiene años de pertenecer a esta iglesia, Dios quiere que crezca más en fe. Amén, hermanos. Le damos un aplauso al Dios eterno, al grande y fuerte, digno de alabanza. Póngase de pies, por favor.